Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para los que nos pueden estar viendo en ese horario. Quisiéramos agradecer a Dios y también a ustedes que día tras día siguen este canal en la página de YouTube, a través del Facebook, a través del WhatsApp. Quisiéramos que el día de hoy sea un día especial, sabiendo que es el día de la preparación. Ya hemos llegado a este maravilloso día. Y todos nosotros tenemos pues un compromiso con nuestro Dios desde este momento. Incluso desde el primer día de la semana ya tenemos compromiso con el Señor de prepararnos para el gran día que es el día especial del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, el día de hoy tenemos como título Nuestro Abogado Intercesor. Hablaremos acerca de ese abogado que está intercediendo por cada personaje que se ha arrepentido, haya confesado sus pecados. Entonces, antes de poder comenzar, quisiéramos orar. Allí donde ustedes están, acompáñenos, vamos a comunicarnos con nuestro Creador y que Él nos pueda instruir en esta oportunidad. Bendito Creador que esté en los cielos, disfrutando de este maravilloso momento bajo la naturaleza, queremos agradecerle y pedirle su gran bendición. Bendiga a sus hijos donde se encuentran. Dele, Señor, la oportunidad de vida, que le puedan conocer y que ellos sean, Señor, aceptados en el amado. Gracias, querido Padre. Permítanos comenzar este estudio. Le pedimos por la justicia perfecta de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, vamos a comenzar. Primera pregunta dice: ¿cuándo el abogado fiel vendrá en nuestra ayuda? En 1 de Juan, el capítulo 1 y el verso 9 dice algo interesante. A todos los que conocen y entienden el plan de salvación, de alguna manera lo tienen como o de memoria este texto, y dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquel que se confiesa, aquel que confiesa sus pecados, el Señor será fiel y justo para perdonar sus pecados. Y es más, limpiarlo de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él nos ayudará. Él hará de nosotros a un personaje diferente a lo que conocemos en este mundo. Tenemos el testimonio que se encuentra en el libro Cristo en su santuario, en la página 115. Jesús aparece como el abogado de ellos para interceder en su favor ante Dios. ¿De cuál de ellos está refiriéndose el espíritu de profecía? De aquellos que han confesado sus pecados. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice Primera de Juan capítulo 2, verso 1. Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. De acuerdo a Hebreos capítulo 9, 24, dice que es nuestro intercesor. Hebreos 7:25 también corrobora de la siguiente manera: y a medida que los libros de registro se van abriendo, en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. La gran pregunta que nos hacemos es: ¿cómo puede hacerse un juicio cuando una persona está muerta? Es fácil hacer un juicio cuando hay un registro dejado por esa persona. En este momento que vivimos en el mundo terrenal, no se puede hacer un juicio a una persona que esté muerta sin que no esté presente. Sería inaudito hacer un juicio a una persona que esté muerta. Pero en el cielo sí se puede hacer juicio cuando una persona esté durmiendo o esté muerta. Porque hay registros que han sido pues completamente escritos, y a través de esos registros
Dios, en su infinito amor, a través de su Hijo Jesucristo, va a ayudar, va a defender a todos aquellos que se han arrepentido. A través de la fe, que se hayan entregado al Señor Jesucristo y lo hayan aceptado como su único Salvador. Entonces dice, empezando con los que vivieron primero en la tierra, nuestro abogado presenta, dice, los casos de cada generación sucesiva. Y termina con los vivos. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y nombres rechazados. Entonces, nuestro abogado intercesor tendrá una defensa completamente íntegra para aquellos que hayan confesado sus pecados, se hayan arrepentido de toda maldad. Será un defensor acérrimo contra Satanás, quien es el abogado acusador. Y eso nos dará la seguridad de que podamos ser aceptados como justos y sentenciados para vida eterna. Entonces la pregunta dice, mis hermanos, ¿cuándo el abogado fiel vendrá en nuestra ayuda? La respuesta es cuando confesemos nuestros pecados. Si nosotros confesamos nuestros pecados, hacemos una transferencia simbólicamente de este cuerpo mortal a un sustituto que es nuestro garante, que es nuestro Señor Jesucristo. Completamente yo quedo limpio, sin pecados, a través de la fe, y nuestro Maestro queda como culpable y ya hizo el sacrificio por esa culpabilidad que hemos tenido. Hoy el mundo no necesita caminar como Él caminó, cargando una cruz. Solamente a través de la fe necesita aceptar ese sacrificio expiatorio y aceptarlo como su único sustituto, aceptarlo como su Salvador personal. Entonces, mis queridos hermanos, nuestro abogado e intercesor. Si Satanás se presenta en algún momento para acusarnos, pero nuestro registro en el cielo se haya determinado que somos justos, estamos perdonados, entonces nuestro abogado intercesor intervendrá para suplicar y darnos el perdón, porque Él ha muerto por nuestros pecados. Pero únicamente si tú y yo confesamos nuestros pecados y nos limpiamos de toda maldad. No puede ser un intercesor de cualquiera. No puede ser un intercesor de aquel que no haya confesado sus pecados y esté viviendo una vida de libertinaje. Entonces, mis queridos hermanos, dice también la segunda pregunta, ¿qué sucede cuando nuestros pecados son confesados? De acuerdo a 2 de Corintios 5:19, vamos a ver lo que dice. 2 de Corintios 5:19. Allí donde ustedes están, acompáñennos, busquen el libro de 2 de Corintios 5:19. Y dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cristo estaba con Cristo, Dios estaba en Cristo reconciliando, dice, al mundo, hermanos, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos ha dejado, dice, también a nosotros la palabra, la de reconciliación. Entonces, el testimonio en camino a Cristo, la página 21, dice, ¿cómo se justificará el hombre ante Dios? ¿Cómo se hará justo al pecador? Si nosotros nos preguntamos cómo se justificará, hay una respuesta súbita que se da en esta época. Dice, solo por medio de Cristo ponemos en armonía con Dios. Solo por medio de Cristo puede haber una justificación y el hombre puede ser declarado justo. Y la santidad. Solo por medio de Cristo podemos poner en armonía con Dios y la santidad. Pero, ¿cómo iremos a Cristo? Una pregunta más. ¿Cómo iremos a Cristo? Muchos formulan la misma pregunta. ¿Qué hicieron las multitudes el día del Pentecostés? Cuando, convencidas de su pecado, exclamaron, ¿qué haremos? La primera palabra de respuesta de Pedro fue, arrepentíos. Poco después, en otra ocasión dijo, arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, mis queridos hermanos, el arrepentimiento sincero en esta etapa de vida
que uno puede estar viviendo es esencial. Sin arrepentimiento el hombre no puede proceder al segundo paso. Sin arrepentimiento el hombre no podría poseer la justicia perfecta de Cristo, porque el arrepentimiento es odiar completamente al pecado o tener tristeza por el pecado. Entonces, mis queridos hermanos, dice que muchos formulan la misma pregunta: ¿qué haremos? Las multitudes hoy en día dicen: ¿qué haremos para ser salvos? Y la pregunta puede venir de la siguiente manera: asiste a mi iglesia, acepta la palabra, pero sin fundamento de Cristo no puede haber salvación. Dice, el arrepentimiento incluye tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en la vida. Miren, mientras nosotros no tengamos vamos a llamarlo, una controversia contra el pecado, que odiemos el pecado, no podrá haber una transformación para nuestras vidas. Dice, hermanos, no hay muchos, no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en la vida. Hay muchos que no entienden la verdadera naturaleza del arrepentimiento, es verdad. Algunos creen que el arrepentimiento es decir, yo ahora en adelante dejo al mundo y ahora sigo a Cristo. Muchos creen que a través del bautismo ya ellos se han arrepentido. El arrepentimiento trasciende los límites del pensamiento humano. El arrepentimiento es dejar el pecado en el olvido y caminar sobre el pecado. Eso es lo que consiste en un verdadero arrepentimiento. Dice, un gran número de personas se entristecen por haber pecado e incluso se reforman exteriormente porque temen que su mala vida se les acarree sufrimientos, ¿no? Algunos tienen temor. ¿Pero qué sucede? Pero esto no es arrepentimiento, el sentido bíblico. Lamentan el sufrimiento antes que el pecado, ¿no? Algunos, aparentemente, cuando ya se han arrepentido, lloran en un sentimiento barato que les puede resultar en ese momento. Pero dice que lamentan el sufrimiento más que al pecado, ¿no? Siguen amando el pecado. Y siguen excusando hoy por hoy que no se puede vencer porque somos humanos. Falso, mis queridos hermanos. Se puede vencer en Cristo, por eso que tenemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos ha dado para conocer. Y tenemos la justicia perfecta que nos ha imputado gracias a través de la fe. Entonces sí se puede lograr un objetivo, caminar sobre el pecado. Tendremos que dejar cada día de pecar. No hay opción para pecar. Cuando estás en Cristo, una nueva criatura eres, dice el apóstol Pablo. Entonces, la pregunta dice, ¿qué sucede cuando nuestros pecados son confesados? Vamos a la respuesta. Somos reconciliados en Cristo y nos ponemos en armonía con Dios. Somos reconciliados en Cristo y nos ponemos en armonía con Dios. Hermanos queridos y amigos, todos los que nos siguen a través de las redes sociales y en todo momento estamos pendientes a lo que sucede en nuestra vida en el Señor. Les invitamos a estudiar la palabra de Dios con un pensamiento totalmente arrepentido, con un corazón arrepentido y con un pensamiento totalmente en Cristo, para que nuestros pecados sean perdonados. Y el arrepentimiento sea sincero. Odiemos el pecado. Odiemos el pecado de este mundo que no nos ha traído nada de bueno. Y miremos a Cristo como nuestro único Salvador. Él es el único quien podrá interceder cuando nosotros verdaderamente nos hayamos convertido, nos hayamos arrepentido de todo lo malo que hemos hecho. Entonces tendremos la garantía de tener un abogado que va a interceder por nosotros. En este día de preparación, que cada uno de nosotros nos pongamos a analizar si es que ya nos hemos arrepentido, si ya hemos confesado nuestros pecados, si nuestro nombre, que ha estado en el libro de la muerte, ha pasado al libro de la vida. Nos autoanalicemos cada uno de nosotros si es que
tenemos en cuenta este mensaje. Entonces, un abrazo para cada uno de ustedes. Tenemos un abogado intercesor que está oficiando en el lugar santísimo en este momento. Desde 1844 se está haciendo la obra del juicio investigador y hay un abogado quien está defendiendo a todo aquel que se ha arrepentido y ha confesado sus pecados. Un abrazo a la distancia. Dios los bendiga.